Cada mañana, una imponente mansión resuena con el silencio de la pérdida, hasta que ella llega, una joven contratada para cuidar a dos pequeños que olvidaron cómo sonreír. Pero ¿qué sucede cuando un simple juego en el desayuno desata la risa por primera vez en años y el millonario padre de los niños los descubre? ¿Qué pasará cuando sus hijos le hagan la pregunta que nadie se atrevía a imaginar? Esta es una historia sobre cómo los gestos más pequeños pueden sanar las heridas más profundas. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Cada mañana, la mansión Montenegro resuena con silencio hasta que ella llega. Amelia, una joven con nada más que un gran corazón, es contratada para cuidar a dos gemelos en duelo que no han sonreído desde que su madre murió. Pero en una mañana ordinaria, una cucharada de puré de patatas lo cambia todo. La risa estalla. Los gemelos ríen a carcajadas y su padre, el multimillonario Andrés Montenegro, entra en ese preciso momento atónito. ¿Quién es esta mujer que derriba muros que él no pudo alcanzar? ¿Y qué sucederá cuando sus hijos le hagan una pregunta que nadie esperaba? ¿Puedes ser nuestra mamá? Quédate con nosotros. Esta historia te romperá y luego te sanará. La mañana comenzó como cualquier otra en la mansión Montenegro. Silenciosa, mecánica, sin vida. Amelia se movía por la cocina con eficiencia practicada, sirviendo huevos revueltos y tostadas con mantequilla en 3 pequeños platos de porcelana. Los gemelos, Daniel y Samuel, estaban sentados en la larga mesa del comedor, sus idénticas cabezas rubias agachadas, los ojos apagados y sin interés en la comida que se les había puesto delante. Amelia los observó por un momento, sus manos todavía en el último plato. Parecían estatuas, hermosas, frágiles, ajenas a la alegría. Solo llevaba trabajando allí 2 semanas, pero eso era suficiente para saber que su silencio no era mala educación, era duelo, y más que eso, era un profundo vacío que parecía tragarse cualquier intento de conexión. Intentó hacerles preguntas, intentó con canciones, incluso trajo pegatinas una vez. Nada había funcionado. Pero esta mañana, al ver sus pequeños cuerpos encorvados mientras pinchaban sus huevos con desgana, algo dentro de ella se contrajo. No supo qué la impulsó a hacerlo. Un impulso, un instinto o pura desesperación. Pero tomó una cucharada de puré de patatas del tazón en el centro de la mesa y la lanzó suavemente sobre la cabeza de Samuel. La pelusa blanca aterrizó perfectamente, deslizándose por el costado de su cara como el glaseado de un pastel. Él se quedó helado. Daniel ahogó un grito y Amelia simplemente se quedó mirando, conteniendo una sonrisa que no estaba segura de que se le permitiera sentir. Samuel no lloró, no gritó. Por un segundo, pareció que podría hacerlo, y el corazón de Amelia latió contra sus costillas con pánico. Pero entonces se giró para mirarla con los ojos muy abiertos y soltó el sonido más pequeño y extraño, una risa entrecortada. Era cruda y desconocida, como algo que había estado enterrado profundamente y olvidado. Daniel parpadeó mirando a su hermano, luego miró a Amelia con sorpresa y curiosidad. No esperó. En una fracción de segundo, su cuchara catapultó un montón de tostada cubierta de mermelada directamente al hombro de Amelia. La golpeó con un splat, dejando una mancha rojo-púrpura en su blusa. Su boca se abrió en una finta ofensa. «Ah, ¿así que así van a ser las cosas?», dijo. Su voz juguetona pero temblando ligeramente como si no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Los niños la miraron, esperando a ver si serían regañados, si el juego sería detenido como todos los demás que habían intentado iniciar en esta casa. Pero cuando Amelia hundió los dedos en la mantequilla batida y la lanzó a ambos,
Algo se rompió, algo grande. Los gemelos gritaron de alegría. La risa, una risa real y sin restricciones, rebotaba entre ellos. Daniel se subió a su silla, puré de patatas en mano. Samuel se agachó debajo de la mesa, lanzando uvas como misiles. Amelia no los detuvo. Se unió a ellos. Por primera vez desde que entró en esa casa, perdió el control. Se untó mantequilla en su propia nariz. Los persiguió con una cáscara de plátano y se rió más fuerte de lo que lo había hecho en años. Arriba, Andrés Montenegro se estaba poniendo una chaqueta, preparándose para otra reunión que no le importaba. Su corbata seguía deshecha e ignoró el teléfono que vibraba en su escritorio. El único sonido que notó fue el leve golpe que viajó a través del suelo. Algo cayendo, tal vez. Luego un chillido agudo y después risas. Hizo una pausa. Ese sonido no pertenecía a su casa. Ya no. Salió al pasillo, con el ceño fruncido, y siguió las débiles voces por la escalera. Su pecho se apretaba con cada paso. Cuando llegó al comedor, los sonidos se habían vuelto más fuertes, más plenos. Caminó por el pasillo con la certeza de un hombre que esperaba poner fin a algo. Esperaba un desastre, una reprimenda, tal vez un plato roto, pero no esperaba esto. En el umbral, Andrés se quedó helado. La cocina parecía un campo de batalla. Trozos de tostada pegados a la pared, leche encharcada en el suelo, uvas rodando bajo la mesa como soldados perdidos, y en medio de todo estaba Amelia, con el pelo alborotado, las mejillas sonrojadas, riendo con los gemelos como si fueran suyos. Daniel tenía glaseado en la nariz. Samuel estaba doblado, sin aliento de tanto reír. Por un momento, Andrés pensó que estaba soñando. No podía hablar, no podía moverse. Todo lo que podía hacer era mirar cómo Samuel se derrumbaba en los brazos de Amelia, su pequeño cuerpo temblando de risa, y Daniel se subía a su regazo, todavía sosteniendo una cuchara como un arma. Ella los rodeó a ambos con sus brazos instintivamente, limpiando el puré de patatas de la oreja de Samuel con el dobladillo de su manga. Su rostro se volvió hacia Andrés sin darse cuenta, y sus miradas se encontraron. Su mandíbula se apretó, no de ira, sino de algo más profundo, algo más cercano al miedo. La sonrisa de Amelia vaciló por un instante, su cuerpo se tensó como si esperara una reprimenda. Pero Andrés ne alzó la voz, no dio un paso adelante. En cambio, sus ojos permanecieron fijos en sus hijos, sus ojos iluminados, sus bocas abiertas de alegría, sus corazones claramente a salvo en sus brazos. No los había visto así desde antes del funeral, ni una sola vez. Su corazón, durante mucho tiempo adormecido por la tragedia, el trabajo y la evasión, se resquebrajó en su pecho. Había contratado a esta mujer para mantener el orden, no para resucitar la alegría. Y sin embargo, allí estaba ella, una intrusa en su dolor, pero también una sanadora en su hogar. La contradicción de ello lo tambaleó. El momento fue tan poderoso que Andrés casi se pierde lo que vino después. Mientras Amelia ajustaba su agarre sobre Daniel, Samuel de repente se inclinó hacia ella, con los ojos brillantes. «Ojalá fueras nuestra mamá», dijo, su voz suave y totalmente sincera. Daniel levantó la vista y asintió, enterrando su rostro en su hombro como para sellar el sentimiento. Amelia se congeló, su boca se abrió, pero no salieron palabras. El silencio regresó, pero no era la misma quietud sofocante de antes. Era reverente, sagrado. Andrés también lo sintió, un temblor de verdad que atravesó la habitación. Dio un paso atrás, inseguro de si estaba entrometiéndose en algo sagrado o presenciando algo que no estaba listo para aceptar. Amelia no respondió con palabras. Besó la parte superior de la cabeza de cada niño y cerró los ojos por un momento, y Andrés, de pie allí, sintió como si estuviera viendo a alguien tomar su lugar. Y sin embargo, en lugar de celos,
Lo que lo invadió fue alivio. El peso de todo lo golpeó como una ola. Había pasado meses ahogándose en la tristeza, construyendo muros alrededor de sus hijos para protegerlos de más pérdidas. Pero todo lo que había hecho fue aislarlos, apagar su risa, su esperanza. Amelia había hecho lo impensable, no por la fuerza, no a través de reglas, terapia o sobornos, sino con calidez, espontaneidad y una simple cucharada de puré de patatas. Lo vio ahora. Ella no había roto las reglas, había roto el silencio. Y al hacerlo, les había dado a sus hijos algo invaluable. Andrés se dio la vuelta, con la garganta apretada. Caminó de regreso por el pasillo, dejando huellas en la leche derramada. De vuelta en la cocina, la risa se reanudó, y aunque no se unió a ellos, tampoco la detuvo. Por primera vez en mucho tiempo, lo dejó suceder. Amelia estaba de pie en medio de la cocina devastada, descalza sobre baldosas resbaladizas por la leche derramada y las pieles de uva, limpiándose el antebrazo con un paño de cocina ya empapado en sirope. Daniel y Samuel todavía reían a su lado, ahora más tranquilos, pero con una alegría residual que brotaba en ráfagas de susurros y bromas privadas entre ellos. Trató de ser severa mientras limpiaba el puré de patatas de la oreja de Samuel. Pero cada vez que uno de ellos soltaba una nueva carcajada, sus labios la traicionaban con una sonrisa. «Ustedes dos son unos buscaproblemas», dijo, negando con la cabeza. «Su padre me va a despedir por esto». Samuel sonrió con esa inocente rebeldía que solo los niños de 5 años pueden mostrar. «Pero tú empezaste», replicó, y Daniel asintió de acuerdo, sacando la lengua. Amelia suspiró, divertida y agotada, mientras les entregaba toallas de papel húmedas. «Muy bien, pequeños soldados. Ustedes hicieron el desorden. Ahora ayuden a limpiar». Los niños obedecieron sin quejarse, todavía riendo mientras perseguían uvas perdidas debajo de la mesa. Para Amelia no se trataba solo de limpiar la comida, se trataba de preservar ese momento, estirarlo todo lo que pudiera antes de que la pesadez de la casa los reclamara de nuevo. Pero en algún lugar de arriba sabía que Andrés lo había visto todo. No sabía lo que él estaba pensando, y esa incertidumbre le apretó un poco el pecho. Arriba, Andrés estaba sentado detrás de su escritorio en su oficina, los codos sobre la superficie de madera oscura, los dedos entrelazados contra su boca. Su computadora portátil estaba abierta, pero la pantalla se había vuelto negra. No estaba trabajando, no podía. La escena que acababa de presenciar se repetía en un bucle dentro de su cabeza. Amelia riendo, Samuel chillando, Daniel saltando en su silla con crema batida en el pelo. Pero lo que más le impactó no fue el caos, fue el sonido, su risa. Resonaba en su mente, demasiado pura para ignorarla, demasiado para racionalizarla. No había oído ese sonido desde que Laura estaba viva, desde que solía hacer girar a los niños en el jardín o cantarles canciones de cuna en la bañera. No era solo ruido, era evidencia, prueba de que sus hijos todavía eran capaces de sentir alegría, que el silencio en sus vidas no era irreversible y no había venido de él. Esa verdad presionaba contra su pecho como un peso. Se reclinó en su silla, dejando escapar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. ¿Cómo lo había hecho? Amelia, una mujer a la que apenas había entrevistado. Alguien a quien contrató por pura desesperación, porque todas las demás niñeras renunciaron. Y sin embargo, en 2 semanas había roto un silencio que él pensó que duraría para siempre. Un silencio que él había permitido que creciera. No sabía si agradecerle o resentirla por tener éxito donde él había fracasado. Por toda la casa, el personal comenzó a susurrar. Los susurros siempre se movían rápido en un lugar como la mansión Montenegro, donde todo estaba pulido,
en la superficie, pero deshilachado por debajo. La jefa de limpieza, Beatriz, ya lo había visto. Cómo los niños se aferraban al dobladillo de la falda de Amelia. Cómo la seguían con la mirada como cachorros perdidos. ¿Oíste lo que Samuel le dijo? Le susurró a uno de los empleados de la cocina. La llamó mamá. Y no era burla, era asombro. O que alguien había entrado en esa tumba helada de casa y le había devuelto el calor. El jardinero también lo notó, cuando los gemelos corrieron afuera descalzos por primera vez desde el funeral de Laura, persiguiendo a Amelia por los setos mientras ella sostenía sus zapatos en las manos. No era solo que los niños estuvieran cambiando. La casa misma se sentía diferente, menos como un museo y más como un hogar. Pero Andrés permanecía distante, educado, pero callado, observando desde detrás de las ventanas, desde los umbrales, desde los extremos de los pasillos, mientras Amelia vivía y reía en lo que solía ser su mundo. Estaba claro para todos, menos para él, que no solo la estaba observando. Estaba siendo lentamente deshecho por ella. Andrés trató de razonar su incomodidad. No eran celos, no exactamente. No envidiaba su encanto o su facilidad, pero había una tensión creciente dentro de él, como una cuerda que se tensaba. Cada vez que veía la mano de Daniel deslizarse naturalmente en la de Amelia, o escuchaba a Samuel llamarla en medio de la noche en lugar de a él, algo en él se retorcía. Sabía que era irracional. Amelia estaba ayudando, no reemplazando, pero se sentía como un fracaso. Se sentía como un abandono, no por parte de ella, sino de él. Él era su padre. Había invertido millones en terapia, tutores, instructores privados, psicólogos infantiles. Nada de eso había funcionado. Y ahora llegaba Amelia, sin títulos, sin credenciales, sin un plan maestro, solo calidez e instinto. Y estaba funcionando. Esa realidad ardía más de lo que quería admitir. Una tarde, se encontró de pie junto a la puerta observándola peinar suavemente el cabello de Daniel, mientras Samuel se sentaba a su lado, tarareando en voz baja. Ella no lo notó, o si lo hizo, fingió no hacerlo. Se dio la vuelta antes de que pudieran ver la expresión en su rostro. No era ira, no era resentimiento. Solo un hombre que no sabía cómo ser padre en una casa que había seguido adelante sin él. Amelia, mientras tanto, no intentaba sobrepasarse. Era consciente de los límites, incluso si los gemelos seguían cruzándolos. Nunca fomentó los comentarios de mamá, aunque le atravesaban el corazón de maneras que no había esperado. Les recordaba gentilmente que ella era Amelia, no su madre, y que su madre los amaba mucho. Pero a los niños no parecían importarles. Las definiciones. Solo les importaba que ella estuviera allí, que escuchara, que riera. Una noche, Samuel le mostró un dibujo que había hecho, figuras de palo tomadas de la mano. «Estos somos Daniel, tú y yo», dijo. «Papá no está en el dibujo», señaló ella suavemente. «Siempre está en su habitación», respondió Samuel, tan simple como eso. Amelia no supo cómo responder. Los niños nunca hablaban mal de Andrés, pero su silencio a su alrededor era pesado, respetuoso, pero lleno de miedo. Se preguntó si Andrés sabía cuánto les dolía su ausencia, cuánto lo necesitaban todavía, aunque no lo dijeran. Pero ese no era su lugar. O sí lo era. No quería extralimitarse, pero el peso de lo que llevaba, el afecto de estos niños, su dolor, su esperanza, estaba creciendo, y no estaba segura de cuánto tiempo más podría fingir que era solo un trabajo. En su oficina, Andrés permaneció inmóvil mucho después de que la casa se hubiera tranquilizado de nuevo. Era media tarde, la hora en que los gemelos solían dormir la siesta, y Amelia leía en silencio en el pasillo entre sus habitaciones. Podía oír el suave sonido de las páginas al pasar incluso desde aquí, y eso lo hacía sentir como un extraño en su propia casa.
Sus hijos se estaban curando y él lo estaba viendo desde detrás de una pared de cristal. La culpa era más aguda de lo que esperaba. No había tenido la intención de estar ausente, simplemente había estado roto. Y en algún punto del camino confundió el duelo con la distancia, el silencio con la fuerza. Ahora no estaba seguro de cómo llegar a ellos sin arruinar lo que Amelia había reconstruido. No sabía cómo reingresar a sus vidas. Pero lo que lo atormentaba más que eso era la pregunta que no podía quitarse de la cabeza. ¿Por qué Amelia podía llegar a sus hijos cuando él no podía? Se sentó con esa pregunta hasta que la habitación se oscureció, hasta que los pensamientos se volvieron pesados. Abajo, Amelia estaba ayudando a los gemelos a lavarse para la cena, su suave voz subiendo como una canción de cuna. Andrés cerró los ojos y dejó que lo inundara, a la vez un consuelo y una maldición. Se sentía agradecido y se sentía total y completamente perdido. Amelia había estado pensando en el jardín desde su primer día en la mansión. A través de los paneles de vidrio en el pasillo podía ver indicios de él. Setos descuidados, parterres que no habían sido atendidos en meses, una fuente que alguna vez fue prístina ahora seca y cubierta de musgo. Nadie lo mencionaba nunca. Cuando le preguntó a Beatriz sobre el jardín, la mujer mayor simplemente se encogió de hombros y dijo: «Ya nadie sale ahí». Pero esa mañana, después de lograr que desayunaran sin una guerra de comida, Amelia sintió que algo se agitaba en ella. Los gemelos habían estado más tranquilos de lo habitual, pero aún apagados, más silenciosos de lo que habían estado durante el caos del puré de patatas. Amelia no quería volver a perderlos en el silencio. Aplaudió de repente, haciendo que ambos niños saltaran. «Zapatos puestos», declaró. «Vamos a una aventura». Samuel parpadeó. «¿A dónde?» «Oh, a un jardín secreto», respondió, moviendo las cejas. Daniel parecía escéptico, pero la siguió al vestidor de todos modos. 10 minutos después, los tres salieron. Los niños dudaron al principio, parpadeando ante la luz del sol como si fuera desconocida. Pero cuando Amelia se arrodilló y señaló un parche de flores silvestres que se abrían paso a través de las grietas en el camino de piedra, algo cambió. «Ven, incluso las flores no se rinden», dijo en voz baja. Caminaron lentamente al principio, los niños manteniéndose cerca de sus piernas como patitos inseguros, pero la curiosidad es poderosa en los niños. Samuel fue el primero en alejarse, arrodillándose junto a un arbusto y gritando: «¡Mira, Amelia, hormigas!». Amelia corrió, se agachó a su lado y estudió el pequeño sendero con una seriedad exagerada. Daniel lo siguió, reacio pero intrigado, como si temiera lo que podría sentir. Amelia los tomó de las manos y los llevó más abajo por el sendero cubierto de maleza, animándolos a tocar las hojas, oler las ramitas rotas, mirar de cerca los pequeños mundos que nunca habían notado. Cuando una mariposa pasó volando, ella jadeó teatralmente. «Quien la atrape primero podrá ponerle nombre», desafió. Samuel salió corriendo, riendo, y Daniel, después de una última mirada a Amelia, corrió tras él. Fue la primera vez que veía a Daniel moverse con verdadera energía. Corrieron por la hierba, casi tropezando con sus propios pies. Samuel pasó los dedos por las altas hierbas. Daniel finalmente gritó: «¡La tengo! Se llama Profesor Peludo». Amelia se rió tan fuerte que casi se cae. «El mejor nombre de mariposa de la historia», declaró. El jardín ya no era solo un lugar. Se estaba convirtiendo en un lienzo para el sonido, para las tonterías, para algo perdido y que lentamente regresaba. Los juegos cambiaron rápidamente. Los niños siempre están inventando nuevos mundos. Pronto fueron caballeros, con palos por espadas. Los gusanos eran dragones y un banco roto se convirtió en su castillo.
Amelia jugó con una energía ilimitada, rugiendo como un monstruo cuando se lo pidieron, fingiendo desmayarse cuando Daniel la tocó con una rama mágica. Pero entre cada risa y cada caída en la hierba, los observaba de cerca, notando cómo Samuel ya no miraba por encima del hombro, como si esperara que la diversión terminara. Notando cómo Daniel había dejado de morderse las uñas y ahora hundía ambas manos en la tierra sin dudar. Estas no eran pequeñas victorias, eran pasos gigantes en el viaje de un niño en duelo. Amelia lo sabía, aunque los niños no. Les dio espacio para dirigir el juego, para inventar reglas y abandonarlas, para ser caóticos, ruidosos y sucios. Necesitaban esta libertad, necesitaban ser desordenados, necesitaban olvidar por un tiempo lo que el dolor les había enseñado a reprimir. Se sentó en el borde agrietado de la fuente, observándolos discutir sobre qué insecto era más asqueroso, y sintió un nudo en la garganta. Una alegría como esta no era barata, había que ganársela, y al verlos, sintió que se había ganado al menos una parte de ella. De vuelta en la casa, Andrés había pasado la mañana revisando contratos que no le importaban, hablando con abogados a los que apenas oía, pero algo andaba mal. La casa estaba demasiado silenciosa. No el tipo de silencio al que estaba acostumbrado. Este se sentía diferente, más ligero. No fue hasta que pasó por la ventana del pasillo y notó las puertas traseras entreabiertas que se dio cuenta de dónde debían estar. Al principio se irritó. No había dado permiso para que nadie sacara a los niños afuera. Pero cuando se acercó al cristal y miró hacia afuera, la irritación dio paso a la confusión y luego a algo más pesado. Amelia estaba girando en círculo, su vestido atrapando ligeramente el viento mientras reía. Los gemelos la rodeaban como planetas alrededor de un sol, cubiertos de tierra, con las rodillas manchadas de verde y los dedos llenos de barro. Debería haber parecido un desastre. No lo parecía. Parecía vida. La mandíbula de Andrés se tensó mientras observaba. No estaba enojado, no realmente, pero no podía ignorar la punzada dentro de él. Esa mujer había despertado algo en sus hijos que él no había podido alcanzar en meses. Y más que eso, lo había hecho con nada más que su presencia. Sin juguetes caros, sin terapia, solo ella. Salió al porche en silencio, esperando que no lo notaran. En el momento en que lo hizo, se arrepintió. Sus caros zapatos crujieron ligeramente contra el camino y Daniel levantó la vista. Amelia siguió su mirada y se congeló. Samuel se dio la vuelta a continuación, dejando caer su espada de palo. La risa cesó, no por miedo, sino por incertidumbre. Andrés respiró lentamente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, tratando de mantener su voz neutral. Amelia comenzó a hablar, pero fue Daniel quien los sorprendió a ambos. «¿Estamos luchando contra gusanos, papá?», gritó. Su voz entrecortada, los ojos brillantes. El corazón de Andrés dio un vuelco. No había escuchado esa voz en tanto tiempo, tan viva, tan desprotegida. Amelia se aclaró la garganta. «Pensamos que un poco de sol les vendría bien». Andrés no respondió. Estaba mirando a Daniel ahora, el cabello rubio del niño despeinado, la cara manchada, sonriéndole con pura alegría, y Samuel estaba a su lado, riendo de nuevo, señalando al monstruo gusano imaginario y preguntándole a Amelia si tenía algún poder de explosión. Andrés quería decir algo, cualquier cosa, pero sus palabras se atascaron. Algo dentro de él se quebró silenciosamente, invisiblemente. No eran solo los niños a quienes miraba, era a Amelia, y por primera vez no envidió su apariencia ni su encanto. Envidió su capacidad para traer luz donde solo había habido sombras. No volvió a hablar. No fue necesario. Amelia le dio un pequeño asentimiento como si le asegurara que lo entendía, y tal vez lo hizo. Andrés dio un paso atrás, luego otro,
retirándose lentamente hacia la casa. Desde la puerta, se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Daniel estaba riendo de nuevo, persiguiendo a Samuel alrededor de la vieja fuente, gritando algo sobre polvo de hadas. Amelia se había arrodillado para atar un cordón de zapato, sus manos moviéndose con suavidad, de forma natural. Y por un momento, Andrés dejó de lado su resistencia y simplemente observó. La risa regresó, más libre ahora. Andrés no podía oír cada palabra, pero podía leer sus rostros. Y el rostro de Daniel, brillante por la luz del sol, sonrojado por el juego, iluminado por una alegría real y rara, fue el que lo detuvo. Una sonrisa. Daniel estaba sonriendo, no una sonrisa educada, no una falsa, una sonrisa verdadera, completa y desinhibida. Y Andrés no se movió de nuevo. Se quedó allí, atrapado entre el hombre que había sido y el padre que quería llegar a ser, viendo el rostro de su hijo inclinarse hacia el cielo y estallar en esa primera sonrisa perfecta. La casa estaba dormida, o al menos pretendía estarlo. Amelia se movía silenciosamente por el pasillo, descalza, sosteniendo un vaso de agua que ya no quería. No podía dormir. No después de la forma en que Samuel había llorado durante la hora de acostarse. No después de que Daniel susurrara, «¿Crees que mamá nos ve?», mientras ella le metía las sábanas bajo la barbilla. No había sabido cómo responder. No realmente. No era su lugar. Y sin embargo, le había parecido mal no decir nada. Le dijo suavemente que algunas personas creen que el amor nunca desaparece, que encuentra nuevas formas de permanecer cerca. Daniel había asentido, casi creyéndola, pero el peso de su pérdida persistía incluso después de que sus ojos se cerraran. Amelia no regresó a su habitación. En cambio, deambuló, atraída por algo que no podía nombrar. Fue entonces cuando la encontró. Las puertas dobles de la sala de música, ligeramente entreabiertas, como si la invitaran a entrar. Había pasado por ese pasillo muchas veces, pero nunca se había atrevido a entrar. Rara vez se hablaba de la habitación. Cuando abrió la puerta, lo primero que vio no fue el piano, sino la fotografía encima de él, polvorienta, intacta y desgarradoramente quieta. Una mujer con luz en su sonrisa y calidez en sus ojos. Amelia no necesitó preguntar, lo sabía. Se acercó lentamente, como si cada paso pudiera activar algo sagrado. Las yemas de sus dedos se cernieron cerca del borde del marco, con cuidado de no perturbarlo. «Laura», susurró. Decir el nombre se sentía casi prohibido. No sabía mucho, solo que Laura Montenegro había muerto en un accidente de tráfico y que desde entonces Andrés había cambiado. El personal nunca hablaba mal de ella, y Amelia había captado fragmentos de conversaciones. Cómo Laura solía llenar la casa de música, cómo los niños bailaban en pijama con su piano, cómo solía cantarles para dormir. Esa habitación debió haber estado viva una vez. Amelia podía sentir el eco de ello en el aire. Se quedó en silencio, por un momento más, insegura de qué hacer, pero sus ojos se posaron en el piano. Sus teclas estaban ligeramente amarillentas, la superficie cubierta de polvo por el tiempo. Dio un paso adelante, se sentó en el banco y colocó sus manos suavemente sobre las teclas. «Lo siento», dijo en voz alta, como si la propia Laura pudiera oírla. «No estoy aquí para reemplazar a nadie. Solo no quiero que olviden cómo suena la alegría». Su voz se quebró, pero sus dedos no dudaron. Presionó la primera nota, un sol suave, seguido de un do, luego un mi, una canción de cuna, simple, tierna, familiar. El sonido era delicado, frágil, como un susurro de otro tiempo. Amelia no sabía por qué sus manos recordaban esta melodía, una vieja canción que su abuela solía tararear, una en la que no había pensado en años, pero le salió de forma natural, fluyendo de ella como el aliento. Mantuvo el volumen bajo, respetuoso, como si estuviera pidiendo permiso con cada nota. Cerró los ojos, imaginando la risa de Samuel,
La tranquila sonrisa de Daniel en el jardín, la forma en que se aferraban a ella durante la hora del cuento. No quería despertarlos, pero quería llenar la casa con algo más que silencio, solo por un rato. Las teclas respondieron bajo sus dedos, y lentamente la música se reunió en algo más cálido. No cantó. Su voz por ahora permaneció en silencio, pero su corazón se derramó en cada nota. Detrás de ella, la puerta crujió. Se detuvo, girando ligeramente la cabeza. Andrés estaba en el umbral, con las mangas de la camisa arremangadas, la corbata aflojada, su expresión ilegible. Se enderezó, levantando las manos de las teclas, su cuerpo tensándose como si hubiera sido sorprendida en una transgresión. Pero él no habló, solo la miró fijamente, luego a la fotografía. Algo en sus ojos cambió, se suavizó. No era ira, no era desaprobación, solo cansancio y algo parecido a la sorpresa. Amelia se levantó. «Lo siento», dijo juntando las manos. No podía dormir. «¿Sabía su nombre?», interrumpió. «Andrés». No era una pregunta. Amelia asintió. «No pretendía entrometerme, es solo que la veo en ellos, en Daniel especialmente». Andrés entró más en la habitación lentamente. Este era su espacio, dijo, señalando el piano. Solía tocar todas las noches. Los niños se quedaban dormidos aquí mismo, en esta alfombra. Soltó una débil risa. Luego se detuvo. «No lo he tocado desde entonces». Amelia miró las teclas. «Deberías», dijo suavemente. «O tal vez ellos deberían. ¿Recuerdan su voz? Quizás escuchar música de nuevo, música de verdad, podría ayudar». Andrés negó con la cabeza retrocediendo. «Están bien», dijo. Pero incluso mientras lo decía, miró hacia el pasillo como si comprobara si lo habían oído. Amelia ladeó la cabeza. «Están sobreviviendo», replicó. «Pero no están bien. Hay una diferencia». Su voz no era acusadora, solo dolorosamente honesta. Él no respondió, pero tampoco se fue. Ella se volvió hacia el piano, y casi como si pidiera permiso, volvió a colocar los dedos sobre las teclas. Esta vez tocó aún más suave, un tarareo de algo triste, dulce y lento. Las notas se deslizaron por la habitación como recuerdos. Andrés se quedó helado, atrapado entre irse y quedarse, entre aferrarse y dejar ir. Entonces, desde el pasillo, suaves pasos. Daniel apareció primero, frotándose los ojos con el pelo alborotado por el sueño. «¿Es esa la canción de mamá?», preguntó. Amelia se detuvo. Andrés abrió la boca, pero no salió nada. Samuel apareció a continuación, agarrando un león de peluche, con el pulgar todavía en la boca. «Es Amelia», susurró. «Está tocando la música de mamá». Amelia no dejó de tocar. Se movió ligeramente en el banco haciendo espacio. Los niños se subieron a su lado, uno a cada lado, sus pequeños cuerpos apoyándose en su calor. Ninguno de ellos habló. Simplemente escucharon. Andrés observaba desde la distancia, con las manos en los bolsillos, el corazón en la garganta. Sus hijos, tan a menudo callados y retraídos, estaban sentados quietos, respirando uniformemente, los ojos cerrándose. No tenían miedo, no estaban tensos, estaban en paz, y en ese momento entendió algo que no había querido admitir. Amelia no estaba tomando el lugar de Laura. Les estaba recordando que el amor podía vivir en más de una forma. No interrumpió, no se movió, simplemente se quedó allí, dejando que la música se apoderara de la habitación, dejando que lo envolviera como un recuerdo largamente enterrado. Amelia siguió tocando, sus manos firmes a pesar de la emoción en su pecho. Los niños apoyaron la cabeza en sus brazos, sus respiraciones se ralentizaron. Su peso se hizo más pesado a medida que el sueño regresaba. Andrés los observaba, a sus hijos, sus recuerdos, su dolor, y algo dentro de él comenzó a cambiar. No por completo, todavía no, pero lo suficiente para ver que Amelia no era una amenaza, no era una intrusa, era un puente entre lo que se perdió
y lo que aún podía salvarse, entre el silencio y la canción. Cuando la última nota resonó, Amelia no lo miró. Simplemente apoyó las manos en las teclas, quieta y en silencio, mientras ambos niños dormitaban a su lado. Andrés, todavía en el umbral, se dio cuenta de que sus pies no se habían movido en minutos. Sus manos temblaban ligeramente, pero no se dio la vuelta. No esta vez. Se quedó observando a Amelia, observando a sus hijos. Y por primera vez desde la muerte de Laura, se permitió sentir algo más que dolor. Se permitió estar presente. En las semanas que siguieron a P700, la canción de cuna en el piano, el ritmo de la Casa Montenegro comenzó a cambiar, sutilmente pero innegablemente. Amelia nunca había tenido la intención de convertirse en una figura tan central en la vida de los niños, pero cada día su dependencia de ella se profundizaba. Andrés lo notó. Lo notaba todo. La forma en que Samuel buscaba la mano de Amelia antes de subir las escaleras. Cómo Daniel esperaba en la parte superior del camino de entrada cada mañana solo para ver llegar su auto. Los pequeños detalles lo atormentaban. La forma en que ella reía cuando leía cuentos en voz alta. La forma en que susurraba «Estás a salvo» en el cabello de Daniel durante sus pesadillas. El tranquilo ritual que había creado y que sus hijos ahora parecían necesitar. Andrés se sorprendió a sí mismo, esperando escuchar su voz resonar débilmente por los pasillos. Fingía estar enterrado en contratos o correos electrónicos, pero estaba escuchando, observando, midiendo cómo su presencia llenaba el espacio una vez vacío que él mismo no había logrado ocupar, y con cada día que pasaba, luchaba con una pregunta que no podía quitarse de encima. ¿Qué lo convertía eso a él? ¿Un espectador en su propia casa o un cobarde escondiéndose detrás del duelo mientras otra persona hacía el trabajo de sanar a sus hijos? Amelia no pidió más responsabilidad. No se extralimitó en su papel, no abiertamente, pero el afecto de los niños por ella se volvió imposible de ignorar. Una tarde, cuando Andrés regresó, temprano de una reunión, la vio arrodillada en el vestíbulo, atando los cordones de los zapatos de Samuel con cuidado. Ella levantó la vista y sonrió cálidamente, brevemente, no coqueta, solo real, humana, y fue esa humanidad la que más lo traspasó. Más tarde esa noche, Daniel se negó a cenar a menos que Amelia se sentara a su lado. Cuando Andrés intentó entablar conversación con él, el niño apenas murmuró respuestas. Pero en el momento en que Amelia entró en la habitación, Daniel se inclinó hacia ella y comenzó a contarle una historia que había inventado sobre superhéroes que rescatan animales. Andrés observó, sintiéndose como un fantasma en su propio comedor. No estaba enojado con Amelia. Estaba avergonzado porque una parte de él estaba agradecida y otra parte la resentía por ser todo lo que sus hijos necesitaban, cuando él no lo era. Ese resentimiento echó raíces, silencioso y enroscado, creciendo bajo la superficie, no porque ella hiciera algo malo, sino porque estaba haciendo todo bien y estaba funcionando. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. El punto de inflexión llegó un martes por la noche lluvioso. Amelia estaba en la sala de juegos de los niños, ayudándolos a construir un fuerte de mantas, mientras el viento aullaba afuera. Andrés pasó por la puerta abierta justo cuando escuchó la voz de Samuel elevarse por encima de la risa. «No», dije, «mamá Amelia se sienta aquí», gritó, señalando un lugar específico en el fuerte. Daniel intervino. «Sí, ella es la mamá. Tú sé el papá, papi». Andrés se congeló a mitad de paso. Las palabras lo golpearon como una bofetada.
frías e inesperadas. Permaneció en silencio, escuchando mientras Amelia los corregía suavemente. «Chicos, no soy su mamá. Solo soy Amelia». Pero los gemelos se rieron e insistieron en lo contrario, llamándola mamá Amelia una y otra vez como si fuera lo más natural del mundo. Andrés no entró en la habitación. Se alejó, con el pecho apretado, la garganta seca. Esa noche no durmió. Yacía despierto mirando al techo, atormentado por la verdad que no quería enfrentar. Sus hijos estaban comenzando a reemplazar lo que perdieron, y él no era quien los ayudaba a hacerlo, era ella. Y aunque sabía que no era justo, la idea de que alguien más llenara el espacio de Laura retorció algo afilado y amargo dentro de él. A la mañana siguiente, la tensión que había estado reprimiendo finalmente se rompió. Encontró a Amelia en el solarium, ayudando a Daniel a construir un sistema solar con papel de construcción. Samuel estaba sentado cerca, tarareando para sí mismo. La voz de Andrés fue más aguda de lo que pretendía. ¿Podemos hablar? Amelia levantó la vista, sintiendo el cambio en su tono de inmediato. Lo siguió al pasillo. Él no levantó la voz. No fue necesario. «Creo que necesitamos aclarar algo», comenzó. «Estás haciendo bien tu trabajo, pero recordemos cuál es tu trabajo. No eres su madre, eres su niñera. Eso es todo». Amelia parpadeó, sorprendida, como si la hubieran abofeteado con palabras en lugar de manos. Su voz se mantuvo tranquila, pero había acero detrás de ella. «Nunca he afirmado ser otra cosa, señor Montenegro. Sus hijos son los que me llaman así. Tal vez debería preguntarse por qué». La mandíbula de Andrés se tensó. «Están confundidos, están de duelo». «Exactamente», dijo Amelia, «y los niños en duelo no mienten sobre quién los hace sentir seguros». El pasillo quedó en silencio por un momento. Sus ojos no vacilaron. No estaba suplicando quedarse. No se estaba defendiendo por culpa, simplemente estaba de pie en su verdad. Y eso lo sacudió más de lo que cualquier argumento podría haberlo hecho. Andrés se dio la vuelta, no porque hubiera ganado el intercambio, sino porque no tenía respuesta para ello. Sabía que ella tenía razón, pero escucharlo en voz alta lo obligó a confrontar una verdad que había enterrado bajo la rutina y la negación. Su ausencia había creado un vacío, y Amelia lo había llenado, no por elección, sino porque apareció, porque escuchó, porque se quedó. Se quedó en el pasillo mucho después de que ella regresara con los niños. Escuchó su risa regresar minutos más tarde, apagada y distante, y supo que acababa de construir un muro entre él y algo puro. Esa noche evitó la cena. Trabajó hasta tarde, se enterró en tareas sin sentido solo para evitar otro momento de sentirse irrelevante. Pero el eco de sus palabras lo perseguía. Tal vez debería preguntarse por qué. Lo repitió como un mantra, incapaz de escapar de la verdad subyacente. Amelia no estaba reemplazando a Laura, no estaba tratando de ser la madre de nadie, simplemente estaba siendo quien era, cálida, centrada, segura, y sus hijos la habían elegido, no porque ella se lo pidiera, sino porque necesitaban a alguien, y ella respondió. A la mañana siguiente todo parecía normal en la superficie. Amelia preparó el desayuno. Los niños discutieron sobre el cereal. Andrés se sentó a la cabeza de la mesa, silencioso, distante, ilegible. Amelia no le habló a menos que fuera necesario, pero su energía no había cambiado con los niños. Todavía limpiaba la barbilla de Samuel, todavía reía cuando Daniel derramaba leche, pero algo se había roto entre ellos, una fisura invisible. Andrés lo notó y se odió a sí mismo por causarlo. La verdad ardía en su pecho. Había arremetido, no porque Amelia se hubiera excedido, sino porque él lo había hecho, porque ella había hecho lo que él no había sido lo suficientemente valiente para hacer, abrir su corazón por completo a pesar del riesgo de pérdida. Mientras la veía arreglar suavemente el cuello de Daniel, algo dentro de él se ablandó.
Su armadura, gruesa y pulida con culpa, había comenzado a fracturarse. No se disculpó. Aún no. Pero cuando Samuel buscó la mano de Amelia y la llamó Mamá Amelia de nuevo, Andrés no se inmutó. Miró a Amelia en su lugar y en sus ojos no vio resentimiento, solo dolor contenido con gracia. Por primera vez se preguntó qué cargaba ella en silencio, cuánto sacrificaba a diario solo para mantener unidas sus piezas rotas. Y en esa pregunta algo finalmente cedió. La tormenta comenzó poco después del atardecer, y con ella llegó una tensión silenciosa que envolvió la casa como una segunda piel. El aire se sentía cargado no por el clima, sino por todo lo que no se había dicho en los días anteriores. Amelia había mantenido su distancia desde la confrontación en el pasillo. Seguía siendo cálida con los niños, atenta como siempre, pero con Andrés era distante, cordial, pero sin suavidad. No había tomado represalias, no se había enfurruñado, pero su presencia ahora llevaba una moderación silenciosa, como alguien que protege un moretón. Andrés lo sintió, se dio cuenta de todo, cómo evitaba su mirada durante el desayuno, cómo su voz ya no se demoraba cuando decía buenas noches. Lo odiaba. No porque la hiciera menos competente, sino porque la hacía sentir más lejana. Esa noche se sentó en su oficina con un vaso de whisky intacto sobre el escritorio. La lluvia golpeaba violentamente contra la ventana. Un relámpago surcó el cielo y por un momento lo observó como un hombre que mira algo que no puede controlar. No sabía cómo deshacer lo que había dicho, o incluso si podía deshacerse. Pero la culpa ya no era solo una sombra en su pecho. Era una tormenta ruidosa y viva. Arriba, los gemelos se agitaron. Al principio fue solo un movimiento inquieto, pero luego un fuerte trueno partió el silencio. Y segundos después, Andrés lo escuchó. El inconfundible sonido del grito de Daniel. Salió de su silla al instante, pero Amelia ya le había ganado en el pasillo. Siguió el sonido de pasos rápidos justo a tiempo para verla abrir la puerta del dormitorio de los niños. «Estoy aquí, cariño», llamó suavemente, con voz firme a pesar del caos. Para cuando Andrés llegó a la puerta, ella ya estaba al lado de la cama de Daniel, recogiendo al niño que lloraba en sus brazos. Samuel se sentó, gimoteando, agarrando su almohada. «Era el auto de nuevo», sollozó Daniel en el pecho de Amelia. «Lo vi chocar. Vi a mamá». Andrés se congeló, incapaz de moverse, incapaz de respirar. Amelia acunó a Daniel con fuerza y extendió su otra mano hacia Samuel, quien inmediatamente se subió a su regazo, enterrando su rostro, y contra ella fue solo un sueño, susurró besando ambas cabezas. «Estás a salvo, estás aquí, te tengo». Comenzó a tararear suavemente una melodía familiar para ellos ahora. El llanto se ralentizó, luego se suavizó hasta convertirse en una respiración tranquila. Andrés se quedó helado fuera de la puerta, sintiéndose como un intruso en su propia casa. Quería moverse, dar un paso adelante, decir algo, cualquier cosa, pero sus pies no cooperaban. En cambio, observó. Amelia se meció suavemente, sus brazos envueltos alrededor de ambos niños, su cuerpo curvado protectoramente alrededor de sus formas temblorosas. No levantó la vista al principio, no reconoció su presencia. Era como si el mundo en ese momento se hubiera reducido a solo ella y los gemelos. El pecho de Andrés se apretó. No había amargura en su voz, ninguna actuación en sus movimientos, solo instinto, solo cuidado. Se dio cuenta entonces, con una claridad que dolía, que sus hijos no lo llamaban cuando tenían miedo. No buscaban su mano en la oscuridad. La buscaban a ella, no porque ella le hubiera quitado algo, sino porque él nunca había estado allí para dárselo. Se había enterrado en el duelo, en los negocios, en la evasión. Se había convencido a sí mismo de que era fuerte manteniendo la distancia.
Pero la fuerza no vivía en los muros, vivía en momentos como este, en sentarse junto a las pesadillas y susurrarlas para que se fueran. Y ella lo había hecho. Amelia había llenado el espacio no por la fuerza, sino por la presencia, por quedarse cuando él no lo había hecho. Después de lo que pareció una eternidad, Amelia levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Andrés al otro lado de la habitación. No se inmutó, no retrocedió, pero tampoco había invitación en su mirada, solo un reconocimiento silencioso, un duelo compartido, una paz frágil. Andrés dio un paso adelante lentamente, vacilante, inseguro de si tenía derecho a estar allí. Amelia ajustó a los niños suavemente, cambiando el peso de Daniel en sus brazos, mientras dejaba que Samuel se acurrucara más en su hombro. Ninguno de los niños se movió. «Han estado teniendo el sueño más a menudo», dijo en voz baja, apenas por encima de un susurro. «No lo dicen, pero siempre es el accidente». El rostro de Andrés palideció. Asintió tragando el nudo en su garganta. «Lo sé». Se arrodilló a su lado, no demasiado cerca, pero lo suficientemente cerca para mostrar que lo estaba intentando. Amelia volvió a mirar a los niños, apartando el cabello de 1900. Daniel de su frente. «A veces solo necesitan que los abracen hasta que pase el miedo», agregó. «No tienes que decir nada, solo abrázalos». Andrés absorbió las palabras como un hombre que escucha instrucciones de un idioma que había olvidado hace mucho tiempo. No respondió de inmediato. Simplemente observó el subir y bajar de sus pequeños pechos. Escuchó el constante tarareo de consuelo de Amelia. La habitación se sentía más pequeña ahora, no por el espacio, sino por la emoción. Andrés se dio cuenta de que había pasado tanto tiempo tratando de arreglar todo, pagando terapeutas, remodelando habitaciones, comprando distracciones, que había olvidado la solución más humana, la presencia. Solo estar allí, solo abrazarlos durante la tormenta. Amelia no había hecho nada milagroso, no había reprogramado su trauma, simplemente había aparecido una y otra vez hasta que sus corazones decidieron que estaban a salvo. Andrés miró a sus hijos, uno en sus brazos, el otro acurrucado en su hombro, y algo dentro de él se rompió, no de forma destructiva, sino como una presa que finalmente se agrieta. Vio lo que había tenido miedo de admitir, que sus hijos no necesitaban un reemplazo para Laura. Necesitaban a alguien que los viera, que los abrazara durante la noche. Y Amelia, silenciosa, fuerte, paciente Amelia, había hecho lo que él no podía. Andrés extendió la mano y tocó el borde de la manta que cubría a Samuel. «Debería haber estado aquí», susurró casi para sí mismo. Amelia no respondió. No tenía por qué hacerlo. Se movió ligeramente, haciendo más espacio entre ellos, no apartándolo, sino dejándolo entrar. Andrés se sentó a su lado, más cerca ahora, observando a los niños respirar al unísono, tranquilos de nuevo. La tormenta afuera todavía continuaba, pero ahora se sentía irrelevante. Lo que importaba estaba dentro de la habitación. Amelia giró la cabeza y sus miradas se encontraron una vez más. No había hostilidad, ni juicio, solo agotamiento y comprensión. Andrés exhaló. Lentamente y por primera vez en meses, no sintió que el aire se le atascara en el pecho. Su voz, cuando salió, fue cruda. «Gracias». Las palabras apenas se oyeron, pero quedaron suspendidas en el aire como algo sagrado. Amelia no asintió, no habló. Simplemente abrazó a los niños con más fuerza y lo miró con silenciosa aceptación. Andrés se reclinó contra la pared, su mano descansando ligeramente sobre la pierna de Daniel, y dejó que el silencio se asentara. No el silencio sofocante del duelo, sino el tipo curativo, el que guarda espacio para las personas que lo están intentando. Y en esa quietud, con la lluvia golpeando contra las ventanas y dos niños dormidos entre ellos, Andrés entendió algo importante. A veces el amor no es ruidoso. A veces es un susurro en la oscuridad,
Y a veces es simplemente quedarse durante la tormenta cuando todos los demás se han ido. Amelia había visto la fecha marcada en el calendario de la lavandería. Tenues líneas de lápiz alrededor del número 17. Sin nombre, sin nota. Solo un pequeño círculo como el fantasma de algo que alguien no quería olvidar, pero no podía soportar mencionar. No necesitó preguntar qué significaba. Para entonces, ya lo sabía. Laura. El nombre flotaba en la casa como polvo a la luz del sol. Nunca se tocaba directamente, pero siempre presente. En la semana previa a ese día, Amelia notó cambios sutiles. Los ojos de Andrés más cansados, su voz más cortante. Los gemelos también se volvieron más silenciosos de nuevo, menos interesados en los juegos, más propensos a miradas que iban mucho más allá de sus 5 años. Nadie dijo que era el cumpleaños de Laura, pero no fue necesario. Amelia lo sentía en todo. En la mañana del 17, Andrés se fue temprano, sin explicación. Solo un breve adiós a los niños y un murmurado «llegaré tarde». Amelia lo vio irse con el corazón apesadumbrado. Luego miró a los gemelos sentados en el suelo en pijama, jugando sin alegría. Podría haber dejado pasar el día en silencio como todos los años, desde el accidente, pero algo en ella se rebeló contra eso. Este no era un día para borrar, era un día para honrar. Reunió a los niños en la cocina. ¿Saben qué día es hoy?, preguntó suavemente. Daniel se encogió de hombros. Samuel no respondió. Amelia se arrodilló entre ellos. Es el cumpleaños de su mamá. Eso captó su atención. Sus ojos se abrieron ligeramente. Pero ella está en el cielo, dijo Samuel en voz baja. Amelia asintió. Sí, y es exactamente por eso que vamos a hacer algo especial, un pequeño pastel solo para ella. Los niños parecieron inseguros al principio, pero Amelia se levantó con determinación y abrió la despensa. Vamos, serán mis ayudantes. Pronto, pequeñas manos medían harina, rompían huevos con más cáscara de la necesaria y robaban chispas de chocolate del tazón. Amelia no los dejó caer en la tristeza. Mantuvo el ambiente ligero, riendo cuando Daniel se manchó la nariz con glaseado, animando cuando Samuel finalmente rompió un huevo limpiamente. Pero, entre las bromas, tejió recuerdos. ¿Sabían que su mamá solía cantar mientras horneaba?, preguntó. Y aunque no lo recordaban, sonrieron como si pudieran oírlo. El olor a pastel comenzó a llenar la cocina. Amelia encendió una sola vela rosa, suave, simple, y llevó el pequeño pastel redondo a la sala de estar, colocándolo en la mesa de café como una ofrenda. Sentó a los niños y atenuó las luces lo suficiente para que la vela brillara. Ahora, dijo, vamos a pedir deseos para mamá. Daniel parpadeó, pero ella no está aquí. Los deseos pueden volar, susurró Amelia. No necesitan caminos, solo corazones. Se sentó entre ellos en la alfombra, cada niño con una mano apoyada en el borde del pastel. Cierren los ojos, los guió. Piensen en algo que les gustaría que ella supiera. Los niños obedecieron. Los labios de Samuel se movieron. Un pensamiento silencioso se elevó como humo. Daniel apretó los ojos, frunciendo el ceño concentrado. Amelia también cerró los suyos, aunque no susurró un deseo. Simplemente mantuvo el espacio para los de ellos. Después de un momento, abrió los ojos y asintió. A las 3. Soplemos juntos. 1, 2, 3. La llama se apagó de un solo soplo. Una bocanada de humo se enroscó en el aire, curvándose hacia el techo como si fuera una señal. La habitación estaba en silencio, pero no pesada. Amelia esperaba lágrimas. En cambio, encontró quietud. Los niños se apoyaron en ella a cada lado, sus rostros suaves, no tristes. No estaban llorando. Estaban recordando, quizás solo de historias, quizás solo de sueños, pero recordando de todos modos. Y en ese recuerdo, algo gentil había florecido. Fue en ese preciso momento que la puerta principal se abrió. Andrés entró,
empapado por la lluvia, el peso del día todavía sobre sus hombros. Esperaba oscuridad, esperaba una casa silenciosa y niños durmiendo. Lo que vio en su lugar lo dejó helado en la entrada. Al otro lado de la habitación, sus hijos estaban sentados en el suelo, los rostros iluminados por el último resplandor del humo moribundo de una vela. Amelia estaba arrodillada entre ellos, con los brazos suavemente alrededor de sus espaldas. Había glaseado en la mejilla de Daniel, chocolate manchado cerca del cuello de Samuel. El pequeño pastel todavía estaba frente a ellos, la vela rosa ahora apagada. La escena era simple, silenciosa y devastadoramente hermosa. Andrés no se movió, no habló, observó, con los ojos ardiendo, mientras Daniel apoyaba la cabeza en el hombro de Amelia, y susurraba: «Espero que me haya oído». Amelia no respondió con palabras, simplemente besó la parte superior de su cabeza y cerró los ojos. Andrés permaneció en silencio, el impacto total de lo que estaba viendo asentándose lentamente en sus huesos. Esto no era un espectáculo, esto no era una actuación, esto era recuerdo, esto era sanación. Sus manos temblaron. Trató de estabilizarlas, pero no pudo. Durante tanto tiempo había evitado este día como si pudiera derrumbarlo. Se lanzó al trabajo, tomó reuniones adicionales, se quedó hasta tarde, todo para evitar enfrentar el dolor hueco que esta fecha traía cada año. Pero aquí estaba, centrado en su propia casa, no ignorado, no pulido, sino suavemente acunado en las manos de una mujer que no se había merecido. Amelia había hecho lo que él no pudo. Había reconocido a Laura sin hacerlo sobre la muerte. Había invitado a los niños a recordar con amor, no con miedo. Y más que nada, había creado un momento en el que su duelo no los devoraba, los unía. Andrés dio un paso adelante, luego otro, pero aún no dijo nada. Amelia finalmente lo notó, levantando la cabeza, sus miradas encontrándose. No sonrió, no habló, no fue necesario. Todo ya estaba allí en el silencio entre ellos. Gratitud, permiso, paz. Se quedó allí más tiempo de lo que pretendía, con los ojos brillantes, hasta que finalmente las lágrimas que había enterrado durante 3 años encontraron su camino por sus mejillas. No se las secó, las dejó caer en silencio, por completo. Amelia se volvió hacia los niños y comenzó a tararear una suave melodía mientras se apoyaban en ella, a salvo en un recuerdo que se sentía real, aunque solo fuera brevemente. Andrés permaneció a distancia, la mano apoyada ligeramente en el marco de la puerta, dejando que el momento lo inundara. Dolía, Dios, dolía. Pero por primera vez, el dolor no era insoportable, era humano, era amor extendido a través del velo del tiempo. Miró el pequeño pastel, la vela apagada, y algo dentro de él cambió. Sin grandes discursos, sin declaraciones, solo la comprensión de que su familia estaba empezando a respirar de nuevo y que Amelia había encendido la primera cerilla en una habitación larga y oscura. Se quedó quieto, un testigo de algo sagrado. Y aunque no dijo una palabra, la verdad brotó de su silencio como una oración. Los rostros de sus hijos brillaban con algo más poderoso que el duelo. No solo recuerdo, no solo esperanza, sino amor. Y Andrés Montenegro, por primera vez en esta fecha, se permitió sentirlo todo. Era tarde, casi medianoche, cuando Andrés entró en la sala de juegos de los gemelos, más por inquietud que por un propósito. La habitación se había convertido en una galería de transformación, dibujos pegados a las paredes, animales de peluche con botones faltantes por demasiado amor y libros abiertos a mitad de página como sueños en pausa. No esperaba quedarse mucho tiempo. Solo necesitaba un momento para respirar en algún lugar que no oliera a whisky o arrepentimiento. Fue entonces cuando lo vio. Un boceto nuevo descansando en la mesa baja y blanca donde Daniel solía colorear. Las líneas eran desiguales, infantiles.
Sin embargo, algo en él hizo que a Andrés se le cortara la respiración. 4 figuras estaban de la mano: Daniel, Samuel, Amelia y él mismo. Y flotando justo encima de ellos había una quinta, una mujer con el pelo largo y alas de ángel, su rostro dibujado con esmero, una aureola sobre su sonrisa. Laura. No había duda. Andrés se arrodilló, el papel temblando en su mano. Su corazón latía contra sus costillas como si quisiera escapar. Miró la versión sonriente de sí mismo en el dibujo, la forma en que Daniel había dibujado su propia mano, buscando la de Amelia, y se sintió como un espejo que reflejaba todo lo que había tenido demasiado miedo de ver. Encontró a Amelia en la lavandería, doblando toallas en silencio, tarareando una canción de cuna que a los niños les gustaba antes de dormir. Ella levantó la vista, sorprendida al principio, al ver algo crudo en su rostro. «¿Andrés?», preguntó, su voz baja. Él levantó el dibujo, sus manos todavía temblando. «Daniel dibujó esto». Ella asintió lentamente, leyendo la tormenta en su expresión. Él no habló al principio. El silencio entre ellos se alargó, no incómodo sino pesado, como si algo sagrado flotara justo fuera de alcance. Finalmente, lo rompió. La puso en el cielo y a ti a mi lado. No sé cómo sentirme al respecto. Amelia se movió suavemente, acercándose, dejando la toalla, doblada como si fuera frágil. «Los niños dibujan lo que sienten», dijo, «no lo que se les dice». Su mandíbula se tensó. «Se siente como una traición», susurró. «Como si sonrío demasiado, si respiro demasiado profundo a tu alrededor, la estoy borrando». Amelia no se inmutó. Le quitó el dibujo de la mano y lo miró en silencio por un momento. Luego, sin preguntar, se acercó más y presionó su palma contra su pecho. «Ella no está aquí», dijo suavemente. «Este es tu corazón. Sigue latiendo. Eso significa que todavía estás vivo. Y el amor no es traición, es supervivencia». Andrés cerró los ojos, pero no fue un escape. Sus palabras se estrellaron contra él como olas contra una presa que había pasado años construyendo piedra por piedra. «¿Crees que no he intentado seguir adelante?», preguntó con voz ronca. «Salí con gente. Lo intenté, pero cada vez sentía que estaba de pie sobre su tumba con la mano de otra persona en la mía. Y ahora contigo es diferente. No es forzado. No. Planeé esto. No lo quería. Pero los niños...». Su voz se quebró y se rió amargamente. «Te llamaron mamá el otro día y no los corregí. No pude». Amelia parpadeó lentamente, absorbiendo la confesión bez juicio. «¿Crees que Laura querría que sus hijos crecieran en silencio?», preguntó suavemente. «¿Que nunca volvieran a reír? ¿Que nunca se sintieran seguros en los brazos de una mujer?». Andrés no respondió. Solo la miró fijamente, como alguien al borde de algo que no estaba seguro de merecer. «No. La estás reemplazando, Andrés. Estás amando hacia adelante. Hay una diferencia». Se cubrió la cara con una mano, la otra todavía agarrando el borde del dibujo. Y entonces, por primera vez, el muro se agrietó. No solo una abolladura o una fisura fina, sino una verdadera ruptura profunda en el alma. Andrés bajó la mano y dejó que las lágrimas vinieran. No fueron silenciosas ni elegantes. Fueron sollozos crudos, pesados y rotos, extraídos de un lugar que no había tocado desde el funeral. Se dejó caer en el banco junto a la lavadora, con los hombros temblando, los codos sobre las rodillas. Amelia se arrodilló frente a él lentamente, sus manos moviéndose con el tipo de ternura que no exigía nada. No se apresuró a hablar, simplemente colocó ambas manos sobre las de él y esperó. «La extraño», admitió con la voz apenas audible. «La extraño muchísimo». Amelia no dijo que lo entendía, porque tal vez no lo hacía, pero lo que dijo tenía peso. No dejas de amar a alguien porque se haya ido, solo aprendes a llevar el amor de manera diferente.
La miró a través de las pestañas húmedas y por primera vez vio a alguien que no temía su dolor. Se había sentado a su lado, había entrado en él voluntariamente sin pedir nada a cambio. No estaba tratando de reemplazar a Laura. Estaba tratando de sanar lo que la ausencia de Laura había destrozado. Pasaron minutos antes de que volviera a hablar. «He tenido miedo de vivir», admitió. Miedo de que si empezaba de nuevo, la estaría dejando atrás. Amelia ladeó la cabeza. Pero, ¿y si empezar de nuevo es cómo la llevas hacia adelante? Eso lo silenció. No era un tópico, era la verdad. Pensó en el pastel de cumpleaños, en la vela, en la forma en que los niños habían susurrado sus deseos al aire como si alguien pudiera atraparlos. Pensó en el boceto del jardín, en la forma en que las alas de ángel de Laura flotaban sobre ellos, no con tristeza, sino con paz. Quizás no estaba siendo borrada, quizás todavía estaba aquí, solo que en una forma diferente. Andrés exhaló profundamente, como alguien que sale a la superficie después de casi ahogarse. Miró a Amelia de nuevo. Realmente la miró. Estaba cansada, se dio cuenta. Esto tampoco era fácil para ella, pero se había quedado. Había mantenido unidas las piezas de su familia cuando él ni siquiera podía sostenerse a sí mismo. «Gracias», susurró. No porque tuviera que hacerlo, sino porque había vivido en su garganta demasiado tiempo. Amelia sonrió levemente, no triunfalmente, solo cálidamente, como si el dolor finalmente compartido pesara un poco menos. No intentó besarla, no hizo ninguna declaración, no buscó más de lo que el momento podía contener, pero cuando ella se levantó y se agachó para ayudarlo a levantarse, él tomó su mano sin dudar, y eso, quizás más que nada, era lo que importaba. No era romance, no era resolución, era confianza. Confianza en que ella podía sostener su pasado sin romperse bajo él. Confianza en que podía caminar a su lado sin pisar la sombra de otra persona. Mientras la seguía fuera de la lavandería, con la mano todavía en la suya, Andrés sintió que algo se aflojaba dentro de su pecho. No estaba curado. Puede que nunca lo estuviera, pero esta noche había tomado una respiración honesta, un paso honesto, y eso tenía que contar para algo. El dibujo permaneció en el banco, dejado atrás, como una oración susurrada. Una familia de 4 bajo un ángel sonriente. Amor, supervivencia, memoria. Y la primera prueba silenciosa de que algunos muros, por muy altos que sean, pueden derrumbarse si solo los dejamos. Comenzó de nuevo donde todo cambió una vez. En la cocina, el aire era cálido con risas, del tipo que sonaba libremente y sin peso. Amelia estaba entre Daniel y Samuel en la isla de la cocina, cada niño agarrando un cuchillo de mantequilla untado de glaseado, mientras decoraban cupcakes desordenados con la seriedad que solo los niños de 5 años podían ofrecer. Sus mejillas estaban salpicadas de glaseado rosa y azul, su sonrisa desprotegida. Los gemelos reían incontrolablemente cada vez que ella fingía estar horrorizada por sus remolinos desiguales o sus lamidas furtivas del tazón de glaseado. Andrés estaba en la puerta, inadvertido al principio, como lo había estado esa primera mañana hace tanto tiempo, pero esta vez no había rabia hirviendo dentro de él, ni incredulidad, solo asombro. Observó cómo Samuel susurraba algo al oído de Amelia, y ella jadeó con dramatismo, persiguiéndolo alrededor de la mesa con una ofensa simulada. La risa de Daniel estalló alta y brillante, el mismo espacio donde el silencio y el duelo una vez se sentaron como fantasmas, ahora se sentía como el pulso de un nuevo comienzo. Y Andrés, ya no contento con ser un espectador en su propia vida, entró completamente en la habitación con el corazón latiendo por razones que no tenían nada que ver con los niños. No habló de inmediato. En cambio, alcanzó un cupcake que estaba junto a Daniel y dejó que el desorden lo tocara por una vez.
El tish glaseado se pegó a su puño y no lo limpió. Amelia se detuvo, sintiendo el cambio. Sus miradas se encontraron sobre la encimera y algo invisible pasó entre ellos. Algo más pesado que una sonrisa, pero más suave que una súplica. «Eres realmente malo con el glaseado», bromeó suavemente, tratando de aliviar la repentina intensidad. Andrés soltó una breve risa. «Sí, no estoy seguro de que los cupcakes sean mi fuerte». Una pausa, pero notar lo que he estado ciego. Quizás, finalmente estoy mejorando en eso. Los ojos de Amelia no vacilaron. «¿Qué quieres decir?» Andrés miró el cupcake a medio decorar, luego de nuevo a ella. «Quiero decir, he pasado meses caminando por esta casa como un fantasma, pensando que era el único que la mantenía en pie, pero nunca fui yo, fuiste tú». Amelia parpadeó, la broma desapareciendo de su rostro. «Andrés...» Pero él no se detuvo. «Lo veo ahora. No solo cuidaste de mis hijos, los trajiste de vuelta a la vida, y trajiste algo de vuelta en mí. También solía admirar tu amabilidad, todavía lo hago, pero ahora la necesito». Las palabras quedaron suspendidas en el espacio entre ellos como un cristal frágil, demasiado delicado para tocarlo. Amelia lo miró, aturdida hasta la inmovilidad. Sus dedos se apretaron ligeramente en el borde de la encimera, su respiración se aceleró. «No sabes lo que estás diciendo», susurró. «Todavía estás de duelo. La extrañas. Deberías extrañarla». Su voz se quebró ligeramente en la última parte. Andrés rodeó la encimera, los niños todavía distraídos con los sprinkles y el caos de azúcar. Se acercó lo suficiente como para ver el brillo de la vacilación en los ojos de Amelia. «La extraño», admitió. «Siempre la extrañaré, pero eso no cambia lo que siento cuando te miro». Amelia apartó la cara por un segundo, tragando saliva. «No lo entiendes. Nunca podría ser lo que ella fue para ellos. No soy ella, Andrés. No me parezco a ella. No pertenecía a este mundo. Todavía no pertenezco». Su voz era baja, pero firme. «Lo que tenemos ahora está construido en tiempo prestado. Un día esto terminará y volveré a ser solo la ayuda». La expresión de Andrés cambió, no a ira, sino a dolor. «¿Crees que no te veo, Amelia? Te veo más claramente de lo que he visto a nadie en años». Ella negó con la cabeza. Una lágrima se liberó. «Amo a esos niños como si fueran míos. Y quizás ese es mi error, porque no puedo prometer que no saldré herida, o que ellos no lo harán. Esto es peligroso». Andrés extendió la mano, cepillando suavemente una mancha de glaseado de su mejilla, dejando que su mano se demorara un instante de más. «No te estoy pidiendo que reemplaces a nadie», dijo, con la voz gruesa. «No te estoy pidiendo que seas ella, te estoy pidiendo que seas Amelia. Solo Amelia, y eso es más que suficiente». Los labios de Amelia se separaron. Una respuesta silenciosa, temblando en el borde, sus hombros se relajaron lentamente, su mirada cayendo al espacio entre ellos. Durante un largo momento, no se dijo nada, y sin embargo, todo había cambiado, porque en ese momento ambos estaban desarmados, no jefe y empleada, no viudo y cuidadora, solo dos personas rotas dispuestas a volver a estar enteras juntas. Ella levantó la mano y presionó suavemente la palma contra su pecho, como para comprobar si su corazón todavía latía con sinceridad. Él cerró los ojos, dejando que su toque lo anclara. Luego, lentamente, casi imperceptiblemente, ella asintió. Justo en ese momento, un fuerte grito rompió la tensión cuando Samuel levantó un cupcake con tantos sprinkles que parecía más purpurina que pastel. «¡Mira! A mamá le encantaría este», gritó, radiante de orgullo. Amelia y Andrés se giraron al unísono, sus ojos posándose en los niños, ambos ahora con glaseado en el pelo y en las mejillas. Daniel también extendió un cupcake, riendo. «Pruébalo, papi. Es para ti
y para la señorita Amelia. No entendieron la magnitud emocional que acababa de desarrollarse. No necesitaban hacerlo. Su alegría era pura, libre de historia o vacilación. Andrés se inclinó y besó la parte superior de la cabeza de Daniel. «Se ve perfecto, amigo». Amelia se limpió la cara con el dorso de la manga y se agachó entre los niños. «Hagamos uno más para mamá en el cielo». «Vale». Los gemelos asintieron solemnemente, luego volvieron a su caos, riendo y saltando. Andrés los observó. Luego volvió a mirar a Amelia. Ella sonrió, no la sonrisa cuidadosa y educada de una empleada, sino algo real. Y esta vez, cuando él le devolvió la sonrisa, no se sintió como una traición. Se sintió como respirar. Y en esa cocina, con azúcar en la encimera y risas en el aire, algo tácito finalmente se entendió. Los cupcakes eran un desastre. La cocina, un desastre. Y sin embargo, no había nada roto en este momento. Andrés no necesitaba sobreanalizarlo. No necesitaba buscar claridad. Ya estaba allí, en los ojos de Amelia, en la forma en que regresó con los gemelos y los ayudó a colocar velas en el pastel más pequeño. Ella no. Volvió a hablar de la conversación, y tampoco él, no con palabras. Pero mientras ella encendía la vela y se inclinaba entre los niños una vez más, Andrés se acercó, parándose justo detrás de ella, su mano rozando la de ella mientras guiaba el agarre de Daniel en el encendedor. Su cercanía era natural ahora, ya no tentativa. No eran solo los niños quienes habían encontrado paz en su presencia, era él. Y cuando los gemelos aplaudieron con las manos cubiertas de glaseado y vitorearon como si acabaran de ganar un premio, Amelia giró su rostro hacia Andrés y susurró: «Gracias por verme». Andrés asintió. «No quiero dejar de hacerlo». Los niños, ajenos a todo excepto a la alegría, se untaron más glaseado en la nariz. Su risa llenó la cocina de nuevo, pero esta vez Andrés también se rió, y también Amelia. Y por primera vez, la habitación no solo resonó con vida, resonó con pertenencia. El jardín nunca se había visto así antes, ni siquiera durante los años en que fue meticulosamente cuidado por profesionales. Hoy no eran los setos recortados ni las rosas en flor lo que lo hacía sentir sagrado. Era la gente. Daniel y Samuel estaban orgullosos en trajes grises en miniatura. Sus pequeñas manos se aferraban fuertemente a las de Amelia. Les habían peinado el pelo, sus mejillas estaban sonrosadas por la anticipación, y aunque todavía se movían en su sitio como lo harían cualesquiera niños de 5 años, había una solemnidad en sus expresiones. Entendían, al menos en parte, que este era un día importante. Andrés estaba junto a Amelia, sin tocarla todavía, pero cerca, tan cerca que cuando sus miradas se encontraron, fue como si nadie más existiera. El sol proyectaba una luz dorada sobre ellos, pero el brillo provenía más de dentro. No había violines, ni oficiantes, ni votos escritos. No era una boda, todavía no, pero era una declaración, una promesa, una forma de decirle al mundo que algo sagrado había sucedido dentro de estos muros, no fuerte ni público, sino profundamente real. A su alrededor estaban amigos cercanos, algunos miembros de la familia y el personal que una vez habían susurrado en los rincones y ahora aplaudían con afecto abierto. Andrés se aclaró la garganta mientras se enfrentaba a los invitados, visiblemente nervioso pero no inseguro. «Nunca imaginé que estaría aquí así», comenzó, su voz firme pero cargada de emoción. «Cuando Laura murió, pensé que esa parte de mi vida, la parte que reía, que soñaba, que creía en mañanas como esta, murió con ella». Hizo una pausa, mirando a los gemelos, luego a Amelia. «Pero entonces alguien entró en mi casa y sin pedir nada lo dio todo». La multitud estaba en silencio, escuchando. «No vino aquí para cambiar nuestras vidas, pero lo hizo.
no reemplazando lo que se perdió, sino recordándonos que todavía estábamos aquí, todavía vivos, todavía dignos de ser amados. Amelia contuvo las lágrimas, tratando de mantener la compostura, mientras Andrés se giraba para enfrentarla directamente. Amelia Johnson, entraste en una casa que había olvidado cómo respirar y le devolviste el corazón. Y hoy, frente a todos los que importan, quiero decir lo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Buscó su mano. No eres la ayuda, eres la sanación. Y espero que algún día pueda llamarte mi esposa. Pero por ahora, que este momento sea nuestro primer comienzo real. El labio de Amelia tembló y dio el más leve asentimiento antes de hablar, en voz baja, pero firme. No tenías que decir nada de esto. Ya lo sabía. Susurró, luego se giró ligeramente hacia los niños que ahora se aferraban al borde de su vestido. Pero escucharlo importa, porque nunca he pertenecido a ningún lugar antes. No así. Miró a Andrés. No salvé a esta familia sola. Encontré algo aquí que me salvó a mí también. Los encontré a ellos, señaló a Daniel y Samuel. Y te encontré a ti. Se giró hacia la pequeña multitud. No sé cómo ser perfecta. No sé cómo será el mañana, pero sé cómo amar, y prometo que nunca dejaré de hacerlo. Los invitados exhalaron como si hubieran estado conteniendo la respiración. Entonces Daniel, sin dudarlo, gritó, «¡Ahora es nuestra mamá!». Su voz sonó clara y brillante, seguida inmediatamente por el eco entusiasta de Samuel. «Sí, nuestra mamá para siempre». La risa estalló, tierna y alegre, y Amelia cayó de rodillas mientras los gemelos se abalanzaban sobre sus brazos. Los abrazó con fuerza, su rostro presionado contra su cabello, las lágrimas deslizándose libremente por sus mejillas, no de dolor, sino de liberación. Andrés se colocó detrás de ella, colocando ambas manos suavemente sobre sus hombros, anclándola en el momento. No volvió a hablar. No fue necesario. Todo se había dicho. A su alrededor, los murmullos de celebración crecieron. Pero en el centro de todo había quietud, una calma nacida de la verdad finalmente dicha, y el amor finalmente aceptado. El retrato de Laura no había sido quitado, ni su presencia borrada. En cambio, persistía en cada recuerdo, en cada oración, susurrada a la hora de dormir, y Andrés lo sintió ahora en el viento que se agitaba suavemente por el jardín. No era inquietante, era una bendición. Levantó la vista brevemente y en su mente la imaginó sonriendo, no celosa, no olvidada, solo libre, y ofreciéndole esa misma libertad a él. Apretó brevemente su agarre en el hombro de Amelia. Un silencioso gracias, enviado hacia la brisa, y luego la soltó mientras ella se levantaba, todavía sosteniendo las manos de los niños. «Tomemos una foto», dijo. «Alguien, del tipo que toman las familias, no para mostrar, sino para el recuerdo». Se juntaron, sin posar pero perfectos, y el obturador hizo clic. Más tarde, mientras los invitados se marchaban lentamente y el jardín se vaciaba, Amelia se quedó con los gemelos junto al pequeño estanque cerca del borde de la propiedad. Estaban lanzando piedras, sus trajes arrugados, sus zapatos ya quitados. Andrés se quedó a distancia, observando, no vigilando, solo observando, absorbiendo un tipo de paz que había creído imposible solo unos meses atrás. Amelia lo miró y le hizo una pequeña seña. Se acercó lentamente con las manos en los bolsillos y se agachó a su lado. «Se ven felices», dijo suavemente. «Lo están», respondió Amelia. «Yo también», Andrés asintió. «Yo también». Los niños corrieron por delante, persiguiéndose ahora, la risa resonando por la hierba. Andrés buscó su mano y entrelazó sus dedos. «Tenías razón», dijo, «sobre el amor. No es reemplazar, es sobrevivir». Amelia apoyó la cabeza en su hombro. «No», corrigió suavemente. «Ahora es más que eso. Es vivir.
Le besó la sien, suave y seguro. No más fantasmas, no más culpa, solo gratitud, solo esto. El día terminó como comenzó, rodeado de luz solar, risas y la simple verdad que había tardado tanto en encontrar. El amor ne borraba el pasado, construía algo nuevo a su lado. Amelia se paró entre los niños mientras se despedían del último invitado. Andrés se unió a ellos, apoyando una mano en cada uno de sus pequeños hombros, juntos como una familia, no perfecta, no tradicional, pero absolutamente real. Caminaron de regreso hacia la mansión. La misma mansión que una vez había sido una tumba de recuerdos, era ahora un hogar de nuevo, un lugar de comienzos. Y cuando la puerta se cerró detrás de ellos, no fue un final en absoluto, fue un voto, que la alegría ya no sería una visita aquí, viviría en cada rincón, en cada eco, gracias a una mujer que amó sin permiso y a un hombre que se atrevió a amar de nuevo.